En este vídeo te voy a hablar de las expresiones lambda. Vamos a ver qué es una expresión lambda, cuál es su sintaxis y para qué se utiliza. Una expresión lambda pues no es más que una implementación de una interfaz funcional. Las interfaces funcionales son aquellas que constan únicamente de un método abstracto. Mediante la expresión lambda vamos a proporcionar el código del único método abstracto que tiene esta interfaz. Toda la expresión en sí va a generar un objeto que implementa dicha interfaz, sin necesidad de tener que crear una clase expresamente que implemente la interfaz, sino solamente con lo que es la propia expresión, que ocupará pues una o varias instrucciones, pues ya generamos el objeto, digamos, dinámicamente, al vuelo. Las expresiones lambda es una característica que se incorporó en Java a partir de la versión Java 8. ¿Cuál es la estructura de una expresión lambda? Bueno, pues una expresión lambda tiene dos partes. Por un lado sería la declaración de los parámetros del método, del único método que, como decimos, tiene la interfaz funcional que va a implementar, una flecha, y a la derecha lo que sería ya la implementación. Todo este conjunto pues devuelve el objeto de una clase anónima, sin nombre, que, como hemos dicho, pues implementa dicha interfaz. Aquí en la implementación estaría el código de ese método del que dispone la interfaz funcional. Lo que devuelve toda esta expresión, pues realmente, como hemos dicho, es un objeto que puede almacenarse vía polimorfismo pues en una variable del tipo de la interfaz que implementa, ¿vale? Quedando pues una expresión similar a esta. Aunque otras veces todo lo que es la expresión lambda, en vez de almacenarse en una variable, pues directamente se pasa como parámetro a algún método, como ya veremos al final del vídeo de esta presentación. Un ejemplo de implementación de una interfaz funcional a través de expresiones lambda, pues por ejemplo la interfaz runable, que es una de las interfaces más clásicas de Java, que viene existiendo desde los principios de las primeras versiones de Java, se utiliza para la multitarea, y bueno, esa interfaz consta de un único método, que es el método run. ¿Cómo implementaríamos ese método a través de una interfaz de una expresión lambda y que nos devolviera un objeto que implementase esa interfaz? Pues mira, aquí ves, sería por un lado, pues a la izquierda de las llaves. Ahora vamos a analizar detenidamente cada una de las partes de la expresión lambda. Por la declaración de los parámetros, como el método run no tiene parámetros, pues indicaríamos los paréntesis, y a la derecha de la flecha, pues el código, que en este caso sería simplemente imprimir un mensaje. Todo esto, como decimos, devuelve un objeto que implementa esa interfaz. De una clase anónima, puesto que, como vemos, no tenemos que definir ninguna clase, ni tenemos que indicar nada de ese tipo, simplemente el código del método. Esto ya devuelve el objeto, siempre almacenaría la variable tipo runable, y bueno, ya lo que se haga con esa variable pues dependería de la aplicación en concreto. Vamos a analizar ahora las reglas para crear las expresiones lambda. Aquí hay que distinguir, por un lado, vamos primero a hablar de los parámetros y después las reglas aplicables a lo que sería la implementación, el código de implementación del método de la interfaz funcional. Bien, si el método de la interfaz funcional no dispone de parámetros, entonces debemos indicar los paréntesis vacíos. Como vimos en el ejemplo anterior precisamente del método run de la interfaz runable, pues es lo que pusimos, unos paréntesis vacíos. Y a la derecha de la llave la implementación. Si el método tiene únicamente un parámetro, pues podemos indicar el nombre de la variable que vamos a utilizar como parámetro sin necesidad de indicar el tipo, ni tampoco los paréntesis, ¿vale? Entonces, como ves aquí, pues simplemente indicaríamos A, que sería el parámetro recibido por el método, y a la derecha de la llave la implementación. Si queremos poner el tipo del parámetro, pues porque deseamos indicarlo y que se vea claramente de qué tipo es, entonces sí estamos obligados a poner los paréntesis, ¿vale? Esto sería en el caso de que el método recibiera un parámetro. Si recibe más parámetros, pues entonces ya estamos obligados a poner los paréntesis, pongamos o no el tipo. Si hay más de un parámetro, entonces tienen que ir encerrados entre paréntesis. Y bueno, el tipo es opcional, es decir, podemos no ponerlo, como en este primer ejemplo de arriba, o indicarlo como ves en el segundo de abajo, ¿vale? Aquí indicaríamos los tipos de los dos parámetros. Eso sí, no se puede indicar el tipo de uno y el del otro no. Si indicas los tipos, tienes que indicar el de los dos parámetros, o el de ninguno, como en este caso, ¿vale? Por ejemplo, para resumir un poquito las reglas aplicadas a los parámetros, pues aquí tenemos algunos casos de declaraciones de parámetros de una expresión lambda que son correctos. Aquí, por ejemplo, cuando no hay parámetros, las llaves, los paréntesis vacíos,
En el caso de un parámetro, pues podemos poner simplemente el nombre del parámetro sin indicar el tipo. En el caso de que pongamos el tipo del parámetro, pues como ves, los paréntesis también. Se pueden poner los paréntesis sin indicar el tipo, ¿vale? En el caso de un parámetro, nada más. Y ya esos dos últimos ejemplos serían para dos parámetros, pues como en este caso de aquí, pues indicar, o bien no indicamos el tipo, pero simplemente los nombres de los parámetros separados por comas o con su tipo. En ambos casos, como ves, los paréntesis sí son obligatorios. Ejemplos de declaraciones de parámetros incorrectas. Pues como ves aquí, en este caso, si no hay parámetros, pues si no se pone nada, esto es un error muy habitual, pues esto debe ser un error sintáctico. No hay parámetros, pero tienes que poner los paréntesis vacíos. En el caso de que sea un parámetro e indiques el tipo, estás obligado a poner los paréntesis. Esto también es incorrecto. Aquí, como son dos parámetros, ya estás obligado a poner los paréntesis. Y aquí son dos parámetros y bueno, en uno hemos indicado el tipo, en el otro no. Eso no puede ser. O se indica el tipo de los dos o de ninguno. ¿Qué ocurre con las reglas que hay que seguir de cara a la parte derecha de la flecha? Es decir, la implementación de lo que sería el método de esa interfaz funcional. Pues vamos a distinguir dos casos. Aquellos métodos en los que solamente vamos a tener una única instrucción. La implementación va a costar una única instrucción o varias instrucciones. En el caso de que la implementación contenga una única instrucción, pues podemos poner la instrucción tal cual y sin necesidad de llaves. Es decir, esto sería el cuerpo del método. Normalmente en Java el cuerpo de los métodos pues siempre va encerrado entre llaves. En el caso de las expresiones lambda, si solamente hay una instrucción, no es obligatorio poner las llaves. Si el método devuelve un resultado, tampoco necesitamos poner ni las llaves ni, fíjate, la palabra return. En este caso, a.equals b, pues devolvería un boolean y bueno, como vemos no es necesario ni poner ni el return ni las llaves. Eso sí, podemos utilizar la palabra return si queremos, pero en ese caso estamos obligados a poner las llaves. Fíjate aquí, ¿vale? ¿Qué pasa si la implementación consta de más de una instrucción? ¿Vale? Bueno, pues si consta de más de una instrucción, entonces ya sí que es obligatorio encerrar todo el código entre llaves. Ves aquí en este caso, se reciben dos parámetros, A y B, y bueno, pues el código de la implementación pues sería declaras una variable, una operación, luego lo muestras. Entonces ya son más de una instrucción, hay que poner las llaves, obligatoriamente. ¿Vale? Y si devuelve un resultado ese método, pues la última de las instrucciones, evidentemente, debe indicar la palabra return. Es decir, ya aquí estaríamos ante la implementación de un método clásico normal de Java. ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto a la regla. Vamos a ver un ejemplo más y luego veremos ya un ejemplo también con código concreto en un programa concreto. Bueno, pues por ejemplo tenemos esta interfaz funcional, la interfaz prueba, como ves es funcional porque solamente tiene un único método abstracto, método apply, recibe un entero y devuelve un string. Bien, pues aquí tenemos ejemplos de cómo podríamos hacer una implementación de esa interfaz funcional generando un objeto que almacenaríamos en una variable, ¿ves?, de tipo prueba. Declaramos en este caso el parámetro, como vemos, como es un parámetro nada más, el del método apply, pues no hemos necesitado poner el tipo, pues que lo ponemos y si queremos no, en este caso no lo hemos puesto y bueno, lo que sería la implementación, que en este caso pues devuelve un string, pero como es una única instrucción no necesitamos ni las llaves ni la palabra return. En el caso de que optemos por indicar el tipo del parámetro, que sería un entero, pues hay que poner las llaves. Hay que poner los paréntesis y si además hay más de una instrucción en la implementación, pues evidentemente aquí las llaves son necesarias y en este caso del método que devuelve un string, pues la última instrucción tiene que tener su palabra return. En este caso te ponemos algunos casos de implementaciones no correctas de esa interfaz prueba a través de expresiones lambda. Pues como vemos, en este caso, ¿por qué esta es incorrecta? Pues porque debe devolver un string y la instrucción system.out.println no devuelve nada. Esto nos daría un error de compilación. En este otro caso, pues es una única instrucción, sí, y devuelve un resultado, efectivamente. Por eso está puesta la palabra return, pero si optamos por la palabra return, estamos obligados también, como dijimos, a poner las llaves. Por eso esta instrucción también es incorrecta y nos da un error de compilación. Si le quitáramos la palabra return, entonces sí compilaría correctamente. Es una única instrucción, no hace falta poner ni return ni llaves. Si optamos por return, insisto, habría que haber puesto todo este código entre llaves. ¿Para qué sirven las expresiones lambda? Es decir, ¿qué nos aportan frente a crear la típica clase que implementa la interfaz? Bueno, pues lógicamente es una forma mucho más reducida
de crear una implementación al vuelo, digámoslo así, de una interfaz sin necesidad de definir una clase, ni en un archivo externo, ni en el mismo archivo. Es decir, nos ahorra código y además lo hace más, digamos, más directo, ¿no? Y que se vea más sobre la marcha el código de esa implementación, sin necesidad de ir a recurrir a buscar en una clase aparte cómo se implementa y demás. En Java 8 existen nuevos métodos que se han incorporado, sobre todo en colecciones, que reciben como parámetros implementaciones de interfaces funcionales. Aquí tenemos algunos casos, como por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo en un ejercicio ya práctico, pues el método removeIf y forEach de las colecciones. Esos métodos son nuevos en Java 8 y bueno, reciben como parámetros objetos que implementan una interfaz funcional. Entonces, para estos casos, pues es muy práctico pasarle a esos métodos como parámetros ya directamente lo que sería la expresión lambda que hace la implementación de la interfaz funcional. También en ordenación de arrays y colecciones, que se utilizan también interfaces funcionales. De hecho, en Java 8 además se han incorporado muchas interfaces funcionales nuevas para tareas varias, sobre todo y muy relacionado con otra de las características que ya veremos en vídeos posteriores y de las más potentes que han aparecido en Java 8, que son los strings. Los strings disponen de muchos métodos para hacer operaciones con conjuntos de datos y todos esos métodos reciben como parámetros objetos de implementaciones de interfaces funcionales. Ahí es donde vamos a utilizar bastante las expresiones lambda. Bueno, pues vamos a ver ahora un ejemplo concreto de código en el que vamos a ver un uso concreto de una expresión lambda. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos este pequeño programa en el que tenemos una lista, un array list de números, ¿vale? Y bueno, pues dado ese array list de números, tenemos otro número aparte en una variable y nos piden hacer un pequeño bloque de código que elimine todos los valores de esa colección que sean mayores de ese número dado en la variable. Bien, ¿qué se nos ocurriría hacer para implementar esa funcionalidad? Pues se nos ocurriría a lo mejor pues este forEach clásico de Java para recorrer colecciones, es decir, ir recorriendo cada elemento de la colección y si nos encontramos que el elemento es mayor que ese número, pues lo eliminamos. Pero ¿qué pasa si ejecutamos ese código? Que me parece una tarea pues bastante simple y directa, ¿no? Pues si ejecutamos esto, nos vamos a encontrar con un problema, con una excepción. IndexAutoBoundException. Es que, claro, al eliminar un elemento de la colección, pues cambia ya la cantidad de elementos y el forEach entonces saltaría a posiciones ya no permitidas dentro del array. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Bueno, pues precisamente, habría otra forma de solucionarlo sin necesidad de recurrir a los nuevos métodos de Java 8, como utilizar un for normal, recorriendo la lista desde el final hasta el principio. Pero una operación tan simple como esa, como vemos, pues requiere bastante trabajo. Precisamente en Java 8 se han incorporado, como dijimos antes, unos métodos nuevos en las colecciones que nos van a permitir pues, hacer esas tareas de una forma mucho más sencilla. Aquí tenemos, por ejemplo, la interfaz JavaUtilList y vemos que de collection se hereda unos métodos, un método nuevo llamado removeIf. El método removeIf, bueno, ahora no lo podemos ver aquí, vamos a ver si ponemos la red para conectarnos. El método removeIf, como vas a ver ahora, pues recibe un objeto de una interfaz funcional. Esa interfaz funcional es una interfaz nueva que se ha proporcionado también, que se ha incluido en Java 8, que se llama predicate. Bueno, el caso es que el único método que tiene esa interfaz funcional recibe un valor y nos devuelve un boolean, sí o no. En este caso, pues si el objeto que se proporciona aquí se va a ir aplicando con cada uno de los elementos de la colección. Entonces, si con cada elemento pues, nos indica true, el resultado de ese objeto predicate, del método de esa interfaz funcional a través del objeto predicate devuelve true, pues entonces se eliminará. Si no, no se eliminará. Y esto automáticamente, cuando nosotros le pasamos aquí el objeto predicate, es la propia colección la que va aplicando ese objeto con cada uno, el método concretamente de la interfaz predicate, con cada uno de los elementos de la colección. Y con aquel que devuelva true, pues será eliminado. Entonces, típica utilización de expresiones lambda, es decir, ¿para qué vamos a crear una clase que implemente predicate? Aquí directamente le pasaríamos como parámetro la llamada al método removeIf, una expresión lambda. Aparte de ese, pues tenemos el método forEach, otro método nuevo que se han incorporado a las colecciones. Otra interfaz funcional, consumer. En este caso,
Consumer dispone de un método que recibe un objeto de un tipo, el que sea, en este caso si le aplicamos una colección de enteros, pues sería enteros, y realiza una tarea con él, devolviendo void. Pues por ejemplo lo podríamos utilizar para imprimir todos los datos de una colección, sin necesidad de recurrir a un for, llamando a este método lo podríamos hacer, siempre que le pasemos una expresión lambda con lo que tiene que hacer con cada uno de esos objetos. Ahora lo vamos a ver muy fácilmente en el código este que vamos a añadir al programita este que teníamos aquí pendiente. Entonces, en vez de eliminar o intentar eliminar los elementos de la colección que cumple la condición de la forma clásica, con un for normal, que como vemos pues nos daría problemas, pues vamos a utilizar esos métodos nuevos. Por un lado, removeIf para hacer la eliminación. Y fíjate qué estamos haciendo aquí, pues le estamos pasando una expresión lambda. Una expresión lambda que lo que contiene es una implementación de esa interfaz funcional predicate que te hemos presentado aquí en este ejemplo. ¿Vale? Sí, aquí la podemos ir a ver incluso en la ayuda predicate. Esa interfaz funcional dispone de un único método abstracto. Tiene otros métodos que no son abstractos, pero el único método abstracto es test, que como ves recibe un objeto y nos devuelve true o false. Si yo le paso al método removeIf un objeto que implementa esa interfaz, pues lo que va a hacer la colección es ir llamando al método test con cada elemento de la colección. Y entonces, bueno, pues cada elemento de la colección, si le devuelve true, lo elimina. Si no devuelve true, no lo elimina. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Proporcionar una implementación de este método, pues que devuelva true si el numerito de la colección es mayor que aquel por el que se quiere comprobar. Pues efectivamente, esto es lo que hacemos aquí. N representaría el parámetro de test, que sería cada elemento de la colección, y como vemos, pues el resultado será n mayor de n. No hemos puesto la palabra return, no hemos puesto las llaves porque es una única instrucción. Entonces, si el número es mayor que este con el que queremos testearlo, pues lo eliminará. ¿Ves? Una utilización clásica de expresiones lambda. Una vez eliminado, queremos mostrar los elementos que nos quedan en la colección. Bueno, pues aquí podríamos utilizar otro de esos métodos nuevos, forEach, que también recibe como parámetro un objeto de una interfaz funcional. En este caso, vamos a verla para enseñártela, es el método forEach. Lo que recibe pues es un objeto consumer que tiene pues, un único método abstracto también, que en este caso es el método asset. Recibe un objeto, no devuelve nada, hace algo con él. En este caso nosotros queremos imprimirlo por pantalla. Al proporcionar este objeto al método forEach, pues lo que va a hacer la colección es ir llamando a este método asset con cada uno de los elementos de la colección. Y lo que hagamos nosotros en la expresión lambda, pues es lo que va a aplicar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues simplemente con cada elemento que recibe, cada objeto que recibe ese método, pues que se imprima. Ya está. Entonces esto mostraría los elementos que hay en la colección, después de hacer la eliminación. Si lo probamos, pues eso es lo que vamos a ver. Entonces, como vemos, pues por un lado se han eliminado efectivamente el 58 del 50, que son los mayores de 25, y luego pues se han mostrado los elementos que quedaban en la colección. Ha visto, pues, por un lado, pues qué son las expresiones lambda, la sintaxis, que bueno, pues es un poquito peculiar y familiarizarse con ella y sobre todo tener muy claro las reglas, ¿vale? Que son bastante simples y muy directas, y una vez que ya te familiarizas con ellas, pues sería muy fácil hacer expresiones lambda en cualquier caso donde se requieran. Y por otro lado, pues hemos visto que a partir de Java 8, que es cuando se han incorporado, pues efectivamente la aplicación de expresiones lambda se hace muy extensa, porque hay muchos métodos que reciben como parámetro implementaciones, objetos que implementen interfaces funcionales de un único método, y como ves resulta muy práctico y muy cómodo pasar la implementación directamente en la llamada del método, sin tener que definir una clase aparte, crear un objeto de ella, pasarlo como parámetro. Es lo que en otros lenguajes se llama la programación funcional y que, bueno, pues desde Java 8 se está aplicando también en el lenguaje Java y es muy probable que en siguientes versiones pues esto no haga más que crecer y extenderse más.